Terminó la segunda fecha de la Copa Sudamericana y algunos grupos se empiezan a acomodar. Hemos tenido alguna que otra sorpresa y candidatos fuertes que se vienen afirmando cada vez más. Vamos con el repaso. Empezamos con el grupo A, donde para mí hubo una sorpresa a medias, porque Always Ready empató con Defensa y Justicia como visitante, jugó muy bien, de hecho le anularon un gol cuando el juego estaba 0-0 por una posición adelantada muy finita. Después puso el 1-0 Defensa, lo empató Always Ready, pero lo importante para mí acá es que el equipo boliviano ya había demostrado que era buen visitante contra Nacional en la fase previa de Libertadores y ahora lo ratifica, yo creo que contra el rival más difícil que tiene que visitar, que es Defensa y Justicia. Por el lado del Halcón, sigue con buenas chances de avanzar primero en este grupo, pero veremos cómo le va cuando visite la altura, porque creo que ese duelo va a ser fundamental, teniendo en cuenta que Always Ready ya le ganó al DIM en la primera jornada y ahora empató con Defensa. Es sin dudas candidato a clasificar el equipo boliviano y de ninguna manera está por debajo de estos dos equipos mencionados. Y justamente el DIM le ganó 4-2 a Universidad César Vallejo, arrancó ganando 3-0, después la UCB se puso 3-2 y terminaron ganando los colombianos por un gol de diferencia. Partido también bastante parejo, creo que el DIM no está brillando mucho en este arranque de Copa Sudamericana. En los papeles este era uno de los partidos más accesibles que tenía contra los peruanos de local. Y bueno, si bien pudo convertir 4 goles, en un momento casi se le complica e incluso le podría haber empatado el partido UCB. La próxima fecha, Always Ready tendría que sumar de a 3 contra UCB como local y creo que si se da ese resultado, victoria de los bolivianos, ya el equipo peruano queda un poco a un margen y afuera de toda competencia. Mientras que en Colombia, DIM y Defensa y Justicia van a jugar un partido clave en la pelea por la clasificación, porque ahora que apareció Always Ready como un actor pesado en este grupo A, el DIM y Defensa empiezan a correr riesgos de quedar afuera. En el grupo B quizás alguno pensó que se había terminado toda sorpresa, que Cruzeiro ganaba 3-0 y iba a clasificar sin problemas y los demás iban a pelear por el segundo puesto, pero Alianza FC llegó para sorprendernos a todos, le empató el partido en el Mineirao, se fue al entretiempo perdiendo 3-0 y lo empató 3-3 en su debut como visitante en una Copa Internacional. Una locura total lo del equipo colombiano, que en la primera fecha había caído 1-0 con Unión La Calera por un gol de penal. Entonces, los colombianos siguen en competencia, han tenido niveles parejos con sus rivales por ahora, y para mí este es el grupo más parejo porque los 4 equipos tienen chances de todo. El análisis de este partido no puede ser muy técnico, sino que habla más de una cuestión mental, teniendo en cuenta que Cruzeiro ya de arranque ganaba 1-0, se puso 3-0 antes del descanso, y es increíble que se le haya escapado este marcador. Entonces, decía que son los 4 competitivos porque en el otro partido, Unión La Calera como local perdió 1-0 con la U Católica de Ecuador. El equipo ecuatoriano se puso en ventaja con un gol en el segundo tiempo. Hubo un desvío que lo favoreció porque complicó al arquero local. Pero bueno, son equipos parejos, ha sido un desarrollo de juego parejo. Creo que Unión La Calera todavía, se va a jugar mucho contra Cruzeiro cuando lo reciba la próxima fecha. Y Universidad Católica viene de un buen arranque porque empató contra Cruzeiro y ahora ganó fuera de casa. Creo que el equipo ecuatoriano da un pasito adelante, más allá de que numéricamente está puntero en este grupo, desde el rendimiento, desde los resultados y desde lo que se viene a futuro. Universidad Católica es el equipo que mejor parado quedó en este grupo. La fecha que viene, como dijimos, La Calera será local ante Cruzeiro y Alianza FC recibe a Universidad Católica. Los dos partidos son determinantes, parejos e impredecibles. Y recuerden que en el grupo B de la edición pasada nos pasó lo mismo, porque Guaraní, que terminó clasificando en primer lugar, compartía con Emelec, Danubio y Huracán, y ese fue un grupo bárbaro, muy parejo hasta el final. En el grupo C hubo sorpresa y no fue por una victoria, sino porque Inter y Real Tomayapo empataron 0-0. Se esperaba mucho más del equipo colorado, dirigido por Coudet, semifinalista de la última Libertadores, incluso que tuvo varios refuerzos para esta Sudamericana 2024 y para la temporada en general. No pudo contra un Real Tomayapo que después, en el festejo en el vestuario, mostró su planteo, que eran todos atrás básicamente. Es cierto que esto no es tan literal, pero Real Tomayapo fue a defenderse, a cuidar el 0-0 y lo logró contra un Inter que deja bastantes preocupaciones en la generación de juego, en ofensiva. Entonces, con este resultado sumado a lo que pasó en Manta, que fue el último partido de la jornada, tuvimos Delfín 1, Belgrano 1, partido también parejo en el que Belgrano se puso en ventaja en la primera parte y Delfín lo termina empatando con un gol insólito casi en la última jugada. Juan Manuel Elordi llegó hasta la línea de fondo y
tiró la pelota al medio como para que no se vaya al saque de arco y se terminó yendo por arriba del arquero y entrando por el segundo palo. Si pueden verlo, es un gol muy poco habitual. Y con esto empató el juego Delfín, punto clave para mantenerse líder, recordando que le había ganado a Real Tomayapo en Bolivia. Y ahora la fecha que viene se viene muy interesante, porque Delfín será local ante Inter, que como les decía, Inter es un equipo repleto de nombres, porque se reforzó con Thiago Maia, con Rafael Santos Borré, Lucas Alario, en defensa mantiene Bustos, Mercado, Hugo Mayo, en la mitad del campo tiene a Wesley Ribeiro, Alan Patrick, Ener Valencia, tiene un plantel bárbaro, ataja Sergio Rochet. Es la base de 2023 y para mí mejorada, entonces me sorprende bastante que el Inter por ahora haya salido 0-0 los dos partidos. Veremos si en Ecuador arranca o si se empieza a complicar en la pelea por este grupo C. Y el otro partido será Real Tomayapo contra Belgrano. Veremos cómo le afecta a estos dos equipos el empate que tuvieron en la última jornada. Creo que para Real Tomayapo fue muy positivo empatar en Brasil sin dudas. Y para Belgrano, si bien en los papeles quizás no era malo empatar en Ecuador, al haber sido sobre la hora tal vez haya pegado mal en lo anímico. Nos vamos al grupo D, que en la previa tenía dos claros candidatos, Fortaleza y Boca, y lo vienen respetando a rajatabla, aunque no tanto desde el rendimiento. Bueno, si empiezo por Fortaleza, sí, porque Fortaleza está haciendo un calco de la Sudamericana 2023. Recuerden que pasó primero, fue el primero en asegurar el pase a octavos y casi con puntaje perfecto. Ahora viene con 2 victorias, ganó contra Sportivo Trinidense en Paraguay y ahora goleó 5-0 a Nacional Potosí. Suele ser bastante fuerte de local el equipo del estado de Ceará. Y bueno, ganó 5-0 con esa base que lo llevó al subcampeonato en 2023. Yo creo que Fortaleza es un serio candidato en esta Sudamericana. Y después tenemos a Boca, que apenas le pudo ganar 1-0 a Trinidense en la Bombonera. Se esperaba más de Boca, de hecho hubo una polémica sobre el final por una infracción en el área de Boca que podría haber sido penal para Trinidense. Me parece que cobraron una mano anterior o una falta anterior. Pero bueno, lo cierto es que a Boca le está faltando un poco desde el rendimiento. Hay que decir que igual Boca se está jugando el pase a cuartos de final en el fútbol argentino, por eso no pone todos sus titulares en la Copa Sudamericana. Pero creo que el duelo de la semana que viene, Fortaleza-Boca, será fundamental para empezar a ver quién será el primero del grupo y quién tendrá que ir a playoff. Entre Trinidense y Nacional Potosí veo muy difícil que puedan avanzar ni siquiera en segundo lugar, porque han demostrado que contra Boca y sobre todo contra Fortaleza les cuesta mucho. Y si hablamos de equipos candidatos y goleadores, el ejemplo perfecto es Atlético Paranaense, que ya marcó 10 tantos en 2 fechas de Copa Sudamericana. Había goleado 4-1 a Ameliano y ahora le ganó 6-0 a Rayo Zuliano en Arena da Baixada, que es un estadio muy lindo y donde se suele hacer fuerte. Desde la previa se imaginaba que Atlético Paranaense iba a ser un buen grupo porque le tocaron 3 rivales de nivel bastante bajo, hay que decirlo, sin tratar de subestimar a nadie, pero siendo realista y analizando los últimos rendimientos en ligas locales y en torneos internacionales para esos países. Porque está Danubio, Sportivo Ameliano y Rayo Zuliano. Entonces, como dijimos en la previa, es inimaginable que Atlético Paranaense no clasifique primero y es muy probable que lo haga con puntaje perfecto. Aparte, dirigido por Cuca, con el plantel, la base que llegó a la final en 2022, siempre tiene buenos refuerzos. Es un equipo que está como club haciendo un gran trabajo y con proyección de jugar varias finales internacionales a futuro, al menos desde mi punto de vista. En cuanto a Danubio y Sportivo Ameliano, estuvieron equilibrados, partido aburrido en Uruguay. Favorece a Ameliano, obviamente, el empate, porque ahora tiene la posibilidad de hacer la diferencia cuando lo reciba en Asunción. Y obviamente, si miramos la tabla, Danubio está cuarto y Ameliano está... Perdón, Danubio tiene 4 y Ameliano tiene 1. Pero hay que tener en cuenta que Danubio le ganó al más débil y Ameliano perdió con el más fuerte. Entonces, no es garantía de nada por ahora la tabla de posiciones y esto se va a equilibrar la semana que viene, porque Ameliano tiene la posibilidad de visitar a Rayo Zuliano, mientras que Danubio será local contra Atlético Paranaense. Ahí tendremos una muestra más de dónde están parados Danubio y Ameliano para ver cómo sigue esa pelea por el segundo lugar. Rayo Zuliano, lógicamente, la tiene muy complicada y ya ha tenido 2 derrotas que lo complican bastante. Y nos vamos al grupo F, donde la gran sorpresa la dio Racing de Montevideo, que le ganó a Argentinos Juniors. Pude estar presente en el estadio Diego Armando Maradona. Muchas gracias a la gente de prensa del Bicho por la acreditación y también a Macron Uruguay por esta camiseta hermosa de la Academia Uruguaya, que dio una sorpresa y para mí es un resultado bastante mentiroso, porque Argentino jugó un primer tiempo muy superior al de su rival uruguayo, pero Racing encontró un gol en una jugada de pelota parada y tras un desvío.
sea, bastante afortunado el gol de Racing. Y en el segundo tiempo, en los primeros 10 minutos, metió 2 golazos de otro partido. Entonces, los 2 fueron de afuera del área. El último fue de Urreta, que fue un golazo. Y a partir de eso, Argentinos quedó totalmente descolocado, ya 0-3 en el marcador. Se le complicó bastante. Y Racing se termina llevando un triunfo valiosísimo. Sufrió, tuvo suerte que Argentinos no le convirtió cuando peor estaba. Y después Racing lo termina ganando bien. Los partidos de fútbol son así. Es cierto que el primer gol fue afortunado, pero después metió 2 golazos con definiciones bárbaras. Lo que quiero decir con esto es que no es que vimos un Racing aplastante con un nivel bárbaro en todos los sectores del juego ni nada por el estilo. Pero es un triunfo valiosísimo. Que aparte Racing había empatado con Corinthians la primera fecha. Justamente el Timao le ganó 4-0 a Nacional de Asunción, un equipo que me está decepcionando un poco. Yo esperaba muchísimo más, sobre todo teniendo en cuenta la gran fase previa que hizo en la Libertadores. Pero bueno, se le complica mucho el panorama a Nacional. Corinthians necesitaba aire y recuperó bastante con esta goleada, con casi todos sus titulares. Después de haber arrancado mal en el Paulista, creo que Corinthians se empieza a enderezar un poco. Y la semana, bueno, no es la semana que viene, sino la próxima fecha, Argentinos recibe a Corinthians en un duelo también picante. Y Nacional Asunción se juega sus últimas chances porque va a ser local contra Racing. Si Nacional de Asunción le gana a Racing, se empieza a emparejar un poco el grupo y todos tendrán chances. Pero ya si Nacional no logra sumar de a 3 en ese partido, creo que se empieza a bajar de la pelea por la clasificación y Racing va a quedar muy bien parado también dependiendo de lo que ocurra entre el Bicho y el Timao en Argentina. Pero es un grupo que yo creí que Argentinos y Nacional iban a tomar la iniciativa y termina pasando algo totalmente contrario. Este triunfo de Racing en Buenos Aires es muy positivo porque se vuelve bastante impredecible y Racing tiene chances de meterse en la pelea. En el grupo G, Deportivo Garcilaso estuvo muy cerca de dar la sorpresa contra Lanús en Buenos Aires. Jugó casi todo el partido con uno menos, terminó ganando Lanús 2-1, pero no la pasó nada bien. Yo creo que esto habla muy bien de los peruanos que, sin tener renombre y siendo debutantes continentales, le jugaron muy bien a un equipo que en la Liga Argentina viene bastante bien y que aparte tiene su historia copera, porque Lanús ganó la Sudamericana y también fue subcampeón. Creo que esta victoria lo deja bien parado a Lanús en el grupo, pero quiero ver cómo sigue su rendimiento. En el otro partido, Cuiabá le ganó 2-0 a Metropolitanos, un resultado valioso para el equipo brasileño, que anteriormente en copas internacionales no le había ido tan bien, pero creo que con el grupo que le tocó ahora tiene la posibilidad de sobresalir un poco más, y sobre todo teniendo en cuenta que Lanús, que por ahí es el más fuerte en cuanto a nombres, no está teniendo un gran rendimiento. La fecha que viene, Lanús visita a Metropolitanos en un duelo con historial, porque ya se enfrentaron en 2022 también en Copa, y Cuiabá tiene que visitar a Deportivo Garcilaso, que es una de las grandes incógnitas de este campeonato. Vamos a ver si los peruanos en casa pueden dar el golpe contra Cuiabá y seguir sumando de a 3. Y en el grupo H había un duelo de candidatos en la previa entre Racing y Bragantino. Estuvimos en el cilindro también cubriendo ese partido y Racing lo pasó por encima del equipo brasileño. Muy mal parado Bragantino, defendiendo muy adelante. Muchas veces Racing quedó mano a mano en superioridad numérica para atacar. Hizo un partido bastante correcto la Academia, que no sufrió en defensa, generó las mejores situaciones, terminó ganando 3-0 y pinta para pasar bastante tranquilo en este grupo, aunque todavía tiene que visitar Brasil y ahí se puede acomodar un poco la balanza. Uno imagina que Bragantino sería su competidor principal, aunque Coquimbo Unido, cuando jugó con Bragantino en Brasil, apenas perdió 1-0 y en esta segunda jornada le ganó a Sportivo Luqueño también 1-0. Coquimbo, con cierta experiencia porque fue semifinalista en 2020, consiguió un triunfo clave para mantenerse ahí expectante. Ahora Coquimbo tiene que recibir a Racing en un partido clave por el liderazgo de este grupo. Y tenemos que mencionar también que Sportivo Luqueño es el único que perdió sus 2 partidos, con Racing en Paraguay y con Coquimbo en Chile, y ahora tiene que visitar a Bragantino. Así que panorama muy complicado para los paraguayos, que yo creo que la tendrán muy complicada, y salvo que hagan un rendimiento extraordinario y cerca de la hazaña, la van a tener complicada para seguir en esta Copa. Hasta acá llegamos con el resumen de la segunda jornada. Como saben, la semana que viene no hay Copa Sudamericana, así que vamos a tener descanso. Podemos analizar lo que viene con un poco más de detenimiento y seguramente lo haremos en los próximos días. Les mando un abrazo a todos, dejen sus comentarios qué les pareció esta semana, si les sorprendió el rendimiento de un equipo. Yo creo que Alianza FC se lleva todas las miradas con esa remontada 3-3 a Cruzeiro como visitante. Pero bueno, los leo en los comentarios y seguimos charlando por esa vía.